Perfecto. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Hoy día, martes 30 de agosto. Eh, bueno, vamos hoy día a hacer ojalá que sea una bonita sesión esta. Yo les dejo la bienvenida por parte de LabLix, ¿no es cierto? El laboratorio de reflexión sobre metodología de investigación crítica, ¿no es cierto?, en salud. Y bueno, este es un espacio que se ha conformado de manera conjunta entre la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Medicina, como un espacio para poder reflexionar sobre el sentido de la investigación crítica, del cómo, ¿no es cierto?, elaborar investigación crítica, ¿no es cierto? Hemos desarrollado ya distintos tipos de iniciativas a lo largo del año y justamente en este contexto hemos decidido dedicar hoy día nuestra atención a cómo y cuándo, ¿no?, la reflexión y la práctica sobre metodología de investigación crítica ha atravesado el mundo del trabajo, ¿no? Hoy nos centraremos en conocer, en reflexionar, junto con nuestros invitados, sobre el modelo obrero italiano. El modelo obrero italiano representa, según la opinión de destacados investigadores, la propuesta más acabada, ¿no?, de investigación-acción participativa en materia de salud laboral. Y entonces hay varias cosas que nos pueden interesar hoy día y que nuestros invitados podrán repasar y profundizar. Un aspecto es el hecho de que sea una experiencia que nació en el seno del movimiento obrero italiano. Nació por iniciativa de las mismas organizaciones sindicales, ¿no?, como resultado de un largo proceso de reflexión sobre cómo elaborar una propuesta autónoma por parte de los trabajadores y trabajadoras para la defensa de la salud en los lugares de trabajo. Otro aspecto importante es el hecho de que el modelo obrero fue elaborado en conjunto entre trabajadores y expertos, ¿no?, de la salud laboral, y que en este esfuerzo colaborativo plantea una posición distinta del experto, ¿no?, ya no como único depositario de los saberes, de las decisiones, sino que como colaborador que acompaña y complementa la experiencia de los y las trabajadoras. El hecho de que entonces esta experiencia, otro aspecto interesante, fue fuertemente política, ¿no? Política en el sentido que cuestionaba la forma de generación de conocimiento en materia de salud y trabajo y buscaba una reapropiación, ¿no?, del conocimiento por parte de los trabajadores, ya que conocer es poder y solo conociendo era posible transformar las condiciones nocivas, ¿no?, de la salud. En último, otro elemento de interés es que esta experiencia originada entre años 60 y 70 en Italia, en el siglo XX entonces, Europa, ¿no?, se difundió en el mundo y llegó hasta América Latina, donde se juntó, se mezcló, se problematizó con las reflexiones que aquí en esos mismos años, durante el año 70-80, ¿no?, estaban haciendo Paulo Freire, Fals Borda, ¿no? Se encontró hasta con mercados laborales, espacios laborales distintos, ¿no?, de los contextos europeos, pero igualmente supo adaptarse, sobrevivir y ser objeto de reflexiones y aplicaciones. Bueno, de todo esto hablaremos hoy, ¿no? Y para todo esto estamos aquí, conversaremos con nuestros invitados y finalmente puedo presentar, ¿no? Para comenzar, tendremos el placer de estar con Laurent Vogel, que es investigador y activista de larga trayectoria en materia de relaciones laborales, salud y trabajo, en el Instituto Sindical Europeo de Bruselas, ¿no?, en Bélgica, el ETUI. Laurent comenzará y nos ofrecerá una visión panorámica sobre el modelo obrero, sus orígenes, sus principios de fondo, ¿no?, sus elementos de fuerza, por qué sigue, en su opinión, sigue siendo un método útil y necesario, ¿no?, para intervenir en materia de salud laboral. Entonces, para comenzar, dejo la palabra a Laurent. Tendrás 20 minutos, ¿no es cierto?, para presentar, ¿ok? Te dejo la palabra, Laurent.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación en Chile, aún si es un viaje virtual, pero siempre es un placer compartir experiencias con compañeros y compañeros de América Latina. Entonces, lo que voy a hacer es presentar de manera muy sintética algunos elementos del modelo obrero italiano. No sé si ahora se ve bien. Uh, Se ve bien, Se ve perfecto. bien, perfecto. Entonces tengo solo que ir al principio. Aquí. Y pues lo más importante creo es el debate. Entonces, lo que voy a presentar de manera muy sintética son algunos de los elementos principales del modelo, pensar en algunas de sus limitaciones, es decir, limitaciones que ya existían cuando aparece, pero que se han vuelto más visibles y también más, tal vez, más importantes para tomarlas en cuenta ahora, y algunos elementos que demuestran, en mi opinión, la actualidad del modelo, claro, no una actualidad como algo intangible, dogmático, pero como una metodología que se tiene que adaptar a condiciones nuevas. Para ser muy breve, se puede decir que hubo una fuerte dinámica de luchas para la salud laboral, desde finales de los 50, primeros años de los 60, y con un enfoque ofensivo hacia la organización del trabajo. Es decir, tradicionalmente se hablaba mucho de reivindicaciones cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas son las, se puede decir, más clásicas: el salario, el tiempo de trabajo, el volumen de empleo, etcétera. Las cualitativas tienen que ver con la organización del trabajo, con las cuestiones del poder, de la división del trabajo en las empresas. Entonces son temáticas que aparecen con mucha fuerza en varias partes del mundo, con calendarios distintos, pero a finales de los 50, a principios de los 60. Y en Italia el movimiento ha tenido un carácter excepcionalmente masivo y prolongado. Y como lo decía antes Patricio, también con una relación fuerte con otros campos de la política. Es decir, no era algo aislado, era algo que tenía que ver con un movimiento de toda la sociedad italiana, donde la clase obrera pues tenía un papel fundamental. Lo mismo se ha dado en otros países de Europa Occidental, pero también en otros continentes. Y aquí bueno, está claro que hubo también una nueva dinámica, una nueva ola de luchas obreras, tanto en América Latina, en América del Norte, con el papel importante de algunos sindicatos como el Sindicato de los Químicos y de la Energía Atómica, en Japón, Corea del Sur, Australia, y seguramente habría que añadir muchas partes del mundo a la lista. Eso es un libro que me ha impresionado mucho, que he encontrado por caso un día en Buenos Aires, que cuenta la historia de Astarza, una empresa de construcción naval, donde por un periodo de 3 años hubo un control sindical sobre las condiciones de trabajo, y la diferencia fue enorme. Decían, para cada buque había 1 o 2 muertos, era prácticamente algo automático, fatal, y durante el periodo de control sindical no hubo un solo muerto en los astilleros. Luego hubo muchos muertos por la represión, eso es otra cosa. Más de 30 trabajadores murieron por la represión como desaparecidos, y por la AAA. Entonces, cuando hablamos de modelo obrero italiano, no hay que fijarse en la última palabra, italiano. Es italiano en el sentido que sí se concentraron muchas experiencias, y de las experiencias más avanzadas, en un tiempo breve, en el espacio pequeño que es Italia. Pero hubo siempre recorridos múltiples. Es decir, nunca ha sido desde Italia hacia el mundo. Ha sido siempre un movimiento doble. Desde Italia hacia otras partes del mundo, desde otras partes del mundo hacia Italia, como hacia cualquier otro país. Y para únicamente ver digamos, la aportación de América Latina, se puede señalar la importancia de Paulo Freire y su visión de la educación popular, porque en esa visión ya está la crítica de lo que es la división social del trabajo. Y entonces la influencia de Paulo Freire ha sido muy fuerte en Italia. Hay un libro
de aquella época muy famoso, que es una crítica de la escuela, que es el libro escrito por los muchachos de Barbiana, y eso ha tenido una influencia enorme en la sociedad italiana. Lo mismo, por ejemplo, la influencia de Augusto Boll ha sido también importante en la búsqueda de nuevas formas de comunicación, en una creatividad increíble que se ve hasta en los corteos. Los corteos sindicales de principios de los años 50 son un poco tristes, no tenían mucha animación. Los corteos sindicales de finales de los años 60 tienen un aspecto prácticamente de carnaval. Es decir, no en el sentido que no son serios, pero también son una fiesta, son una liberación de la energía, de la palabra, de la creatividad de quien está manifestando. Entonces, las líneas de base, pues la primera, la que todos conocen, es la idea que la salud no se vende. Entonces, en apariencia es algo muy sencillo. La salud no se vende, pues yo estoy dispuesto a vender mi fuerza de trabajo, pero no estoy dispuesto a vender mi vida, mi cuerpo, mi salud mental, etcétera, etcétera. Pero en realidad es mucho más complejo, porque, porque toca una contradicción esencial del sindicalismo, que ya Gramsci había puesto en evidencia en el periodo de los consejos en Turín. ¿Qué significa negociar la venta de la fuerza de trabajo? De una manera teórica podemos decir, sí, estamos únicamente vendiendo algo externo, el esfuerzo que hacemos en el trabajo, pero sabemos que nunca es así, o nunca se reduce a este tipo de venta. Entonces, decir la salud no se vende significa también cuestionar cómo en la práctica, y por ejemplo en la definición de prioridades, en muchos casos la salud se ha vendido contra otras cosas, pero se ha vendido. Y en particular, pues si tomamos la primera mitad del siglo XX, se puede decir que en muchos países la prioridad ha sido una mejor indemnización de los accidentes, de las enfermedades, pero con menos esfuerzos o relativamente menos esfuerzos para la prevención. Pero no se trata de una evolución lineal y podemos encontrar casos, aunque también en un pasado relativamente lejano como el siglo XIX, donde la cuestión de la prevención estaba al centro de algunas luchas. Luego está el tema de la salud no se delega. Entonces, en la salud no se delega, en realidad se dicen dos cosas distintas. Por una parte, no se delega a los especialistas de la empresa. Entonces, no se trata de decidir con el colectivo de trabajadores y no es únicamente aplicar las reglas definidas por otros. Pero también significa en el sindicato mismo que las temáticas de salud laboral tienen que ser, yo diría, un factor de democratización de la vida interna del sindicato. Es decir, un ejemplo que siempre me ha gustado es, bueno, eso fue hace unos 20 años, en el sector del metal, de comisiones obreras en España, decidieron, entre comillas, obligar a la gente que hacía negociación colectiva a hacer encuentros con los delegados y delegadas de prevención para que tengan en su cabeza las prioridades de salud laboral y no únicamente las otras. Y el tercer elemento es la subjetividad obrera. Es decir, que por una parte, reconocer que por su experiencia en los lugares de trabajo, los trabajadores tienen una inteligencia del proceso de trabajo. Pero, lógicamente, esa inteligencia del proceso de trabajo no está reconocida por el capitalismo. Hasta cierto punto se quiere integrarla luego, pero sin reconocer de dónde viene, sin reconocer que la fuente básica es la misma participación de los trabajadores en el trabajo. No es que sean más inteligentes porque nacieron más inteligentes, son más inteligentes por haber tenido que enfrentar las dificultades concretas de un proceso de trabajo y entonces haber desarrollado un saber sobre lo que están haciendo. Pero por otra parte es la cuestión de la validación, que ha sido muy importante en los debates italianos, cuando se decía, pero ¿qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar? Bueno,
Decirlo de manera abstracta, pues no lleva a ninguna parte, porque podemos decir, bueno, queremos un daño cero, pero sabemos que en muchos procesos de trabajo no existe el daño cero como tal. Entonces la subjetividad es muy importante para decidir cuál va a ser la lista de prioridades, los puntos sobre los cuales no hay que renunciar en ningún caso y otros puntos sobre los cuales se podrían hacer compromisos. Aquí, bueno, eso es un cartel de los sindicatos daneses y lo que dice el cartel es cuántos tenemos que llevar. Es una crítica de los equipos de protección individual. Es decir, en la concepción patronal de la seguridad, muchas veces los equipos de protección individual son la respuesta número uno. Y lógicamente, como tenemos muchas partes del cuerpo y que hay muchos factores de nocividad, podemos imaginar un personaje con 15, 20, 30 equipos de protección individual, pero que claramente deja de ser humano, al menos en su apariencia. Eso fue entonces un cartel de los daneses diciendo antes de hablar de equipo de protección individual, hay que pensar en la prevención colectiva. Eso no es un cartel, pero es algo muy famoso, así que me gusta mucho mostrar. Es el proceso de inteligencia colectiva sobre un sector determinado de trabajo que era un taller de la Fiat en Mirafiori, y donde colectivamente los trabajadores identificaron los factores de riesgos adoptando colores específicos para cada categoría de factor de riesgo. Y entonces se puede ver aquí la cadena del trabajo y se ve con los colorcitos, bueno, qué tipo de riesgo existe en cada puesto de trabajo en el proceso de producción. Ahora bien, hubo también límites y intentos de superación que no siempre, bueno, que no siempre tuvieron la influencia necesaria. Uno de los límites particularmente importantes es la atención, yo diría, la poca atención a la división sexual del trabajo. Es decir, en el modelo obrero italiano, en la mayoría de los casos, ya hay algunas excepciones, pero no son tantas, las cuestiones de la división del trabajo entre hombres y mujeres prácticamente no se plantea. Y es algo, bueno, hay una paradoja, porque al mismo tiempo es un periodo de luchas feministas muy importantes, la lucha para el aborto, bueno, primero el divorcio, que en Italia era algo ilegal hasta los años 70, pero en el movimiento obrero hay poca atención. Hay también algunas excepciones, aquí doy dos ejemplos, el ejemplo de huelgas importantes en el metal en Bélgica y también de una revista sindical feminista en Francia, pero está claro que eso fue una tendencia relativamente débil en el conjunto de experiencias de aquella época. Y luego está el problema de la integración de la problemática ambiental en la crítica de la producción. Es decir, muchas veces o había una lucha sobre la temática ambiental, generalmente de la población que vivía cerca de las empresas, y no tanto, o no necesariamente tanto, de los trabajadores de las empresas, y por otra parte había la lucha para la salud laboral, que organizaba fundamentalmente por los trabajadores. Pero hay algunas excepciones muy interesantes. Hay el movimiento de lo que se llaman los Green Bans en Australia, donde el sindicato de la construcción decidía parar la actividad en algunas obras porque veían esas obras como incompatibles con objetivos ambientales. Y otro movimiento que ha tenido mucha influencia en Japón, pero también fuera de Japón, es el caso de los enfermos de Minamata, que al principio existía una división entre los trabajadores de la empresa y las víctimas, que tenían sus asociaciones, pero poco a poco hubo una convergencia y luchas comunes entre el sindicato de la empresa, por una parte, y las asociaciones de enfermos. Bueno, ahora, ¿por qué plantear una reactivación del modelo obrero italiano? Por una parte, creo que el contexto político de hoy, en la mayor parte de los países,
es que hay menos posibilidades de reformas positivas, hablo, no negativas. Las negativas siempre hay la posibilidad, desde arriba para la salud laboral. Es decir, estamos en una situación donde por varias razones, no son las mismas en cada país, en el campo de la salud laboral hay una relativa parálisis desde arriba sobre la posibilidad de ir más adelante, de introducir normativas mejores, etc. Contexto social, eso también es muy importante. Es decir, en un mercado del trabajo súper fragmentado, me parece vital construir experiencias colectivas sobre salud laboral para también desarrollar nuevas identidades colectivas. Eso, por ejemplo, ha sido muy interesante con el COVID, prácticamente en el mundo entero, por lo que he podido observar, pues toda esa, las millones de personas que trabajaban en Amazon, que entregaban comida por la bicicleta, es decir, toda esa masa de trabajadores del e-comercio, pues han desarrollado experiencias de luchas y hasta cierto punto eso ha ayudado a definir una identidad común que es más fuerte que la que tenían antes. Y finalmente, en el contexto sindical, yo creo que una renovación sindical pasa también por mayores esfuerzos sobre reivindicaciones cualitativas, pero también por prácticas internas democráticas. Y eso es un elemento muy importante. El aplicar el modelo obrero italiano es transformar la realidad, seguramente, pero es también transformar desde adentro el mismo sindicato. Es decir, el sindicato no se queda intacto desde el principio hasta el final, en un sentido positivo, es decir, evoluciona, cambia, se vuelve más democrático, más participativo y creo también más radical. Mis conclusiones son muy así, generales, es más como un desafío para la discusión, que no hay emancipación humana sin emancipación del trabajo y que no hay democracia en la sociedad si no hay democracia en el trabajo. Y finalmente, tengo que decir que el año pasado he tenido una experiencia muy interesante con compañeras y compañeros de Brasil que hicieron un trabajo colectivo donde se describen muchas experiencias en Brasil por parte de los sindicatos en salud laboral. Algunas son un poco anteriores al COVID, pero la mayor parte de las experiencias descritas son experiencias de lucha para la salud laboral en el contexto del COVID. Y se ve hasta qué punto hay una asimilación creativa del modelo italiano en condiciones que son muy distintas, que son el Brasil de hoy bajo Bolsonaro. Bueno, eso sería todo para ahora. Laurent, muchas gracias por tu claridad, por la también riqueza, ¿no?, en la reconstrucción de este panorama. Obviamente un panorama que es muy complejo, ¿no?, es rico, hay harto elemento que considerar porque es una experiencia que une, ¿no?, pasado, presente, que une distintos contextos geográficos, ¿no?, y viene ya con toda una reelaboración. Entonces, yo agradezco la oportunidad que nos diste para entrar, ¿no? Y ojalá que en el curso de esta sesión, ¿no es cierto?, podamos volver sobre algunos de estos puntos que tú mencionaste, ¿no? El tema de la no delegación, ¿no?, de la salud, el tema de la subjetividad, ¿no?, y de la valoración, y de cómo este modelo obrero finalmente sea, como tú dijiste, un proceso, la organización de un proceso de inteligencia colectiva, ¿no? Donde justamente la subjetividad, la experiencia del trabajador es esencial, ¿no?, a la hora de conocer para transformar. Bueno, veremos cómo todo esto puede contribuir a la conversación entre los invitados aquí de hoy y también con los participantes del seminario, ¿no? Yo quiero volver a saludar a todas y todos los que están conectados, ¿no es cierto?, desde Chile y también desde otra parte del mundo, porque he reconocido aquí varios nombres que a lo largo del continente durante estos años han contribuido a fomentar la reflexión
sobre la investigación-acción en salud laboral, ¿no? Entonces, muy bienvenidos y ojalá que puedan participar más ratito. Quiero, de hecho, recordar que después de la segunda presentación, tendremos la ocasión para discutir y compartir opiniones. Entonces, desde ya, los participantes, los que están conectados, pueden dejar su pregunta e idea en el chat. Ahora paso la palabra a los otros invitados de hoy. Tengo el placer de presentar a dos invitados colombianos, ¿no es cierto? Jairo Luna y Mauricio Torres. Ellos son académicos de la Universidad Nacional de Colombia, son especialistas en salud pública y también activos desde hace años junto con los movimientos sindicales y populares, ¿no? de su país. Y ellos nos presentarán su visión respecto del modelo obrero, su experiencia de aplicación en Colombia, en América Latina, la complejidad, ¿no? que el modelo obrero ha encontrado en este continente, ¿no? Los desafíos. Entonces, Mauricio y Jairo, yo les dejo sus 20 minutos para luego pasar a la conversación colectiva. Hey Patricio, muchas gracias. Un saludo cordial a todos y todas. Qué alegría ver tanta gente interesada en este tema del modelo obrero italiano. Una experiencia que sin duda para la región de América Latina ha marcado un camino. Aquí veo dentro de los participantes con mucha gente, con alegría a muchas compañeras y compañeros que han participado en este proceso latinoamericano. Por ahí veo a Juliana Moura de Brasil, a Nora Grey de Chile, a Francisco González de Venezuela, a Susana Martínez de México, entre otros. Puede pasarme gente, pero digamos que de entrada eso es lo que quiero decir. Creo que aquí como experiencia específica de la región de América Latina, el modelo obrero italiano se articuló profundamente a el pensamiento y la acción de la medicina social latinoamericana y desarrolló una línea propia denominada salud en el trabajo, de la cual, digamos, se tomó la experiencia italiana y se desarrolló en un contexto específico que permitió pues que en el continente desde muchos países apropiáramos esta experiencia y la impulsáramos tanto como un campo de investigación, pero también fundamentalmente como un campo de acción política para la transformación de las condiciones de trabajo y su enfrentamiento frente a la acción negativa que produce sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras. En ese sentido, pues, con Jairo, lo que queremos presentar acá es parte de la experiencia colombiana en la cual nosotros hemos participado con muchas otras compañeras y compañeros, y pues fundamentalmente con organizaciones sindicales. Desde pues, el siglo pasado hemos impulsado esta experiencia de investigación-acción en diversos sectores. Hemos estado, por ejemplo, en el sector metalúrgico, en el sector minero-energético, en el sector salud, en el sector educativo, en el sector agroindustrial, implementando este modelo entre académicos, profesionales y los trabajadores y trabajadoras y sus propias organizaciones sindicales. Y digamos que destaco dos o tres elementos para ya darle la palabra a Jairo. Uno es que sin duda esta propuesta del modelo obrero italiano para nosotros entroncó de manera muy importante en la región por algo que mencionaba ya Loro, por un lado por la articulación con el enfoque de educación popular impulsado por Paulo Freire desde Brasil, y por otro lado, de manera particular en Colombia, por el enfoque de la investigación-acción participativa impulsada de manera importante en cabeza de Fals Borda. Esos enfoques se entroncaron muy bien y se potenciaron y creo que siguen siendo vigentes sin duda. Y el otro elemento que habría que mencionar de la experiencia colombiana es que los desarrollos, impulsos del modelo vinculados con las organizaciones sindicales
sin duda se han puesto en función también de aportar en la construcción de un movimiento por la salud en el país, donde confluyen diversos sectores sociales y que durante muchos años han apostado porque en el país efectivamente se garantice el derecho a la salud y por supuesto como un componente de ella se garantice el derecho a la salud en el trabajo. Entonces, pues introduzco estos elementos y le doy la palabra a Jairo para presentar con más detalle la experiencia colombiana. Bueno, bien, muchas gracias, Mauricio. Quiero preguntar si la presentación se está viendo ya. Jairo, ¿eso está Sí, bien? se ve. Ahí, eso. Perfecto. Se ve, Jairo, gracias. Bueno, perdónenme que yo aquí, como la coloqué, eso, listo. Bueno, entonces quiero plantear, continuando con lo que Mauricio introducía, enfatizando el agradecimiento a nuestros colegas de Chile y a Patricio en particular por esta invitación, porque pues en múltiples escenarios venimos compartiendo con compañeros y compañeras de toda la región y también con Laurent y otros compañeros de otros contextos, y valoramos mucho la importancia de espacios como este para poder reflexionar sobre nuestras experiencias de cara hacia los retos que el presente y el futuro nos plantea. En ese sentido, un diálogo con nuestros colegas del campo de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, con aquellas y aquellos que desarrollan su labor en los sectores populares de nuestros países, resulta fundamental para tratar de pensar este tema del lugar del mundo del trabajo en nuestras sociedades actuales. Yo creo que con lo que Laurent ha planteado queda claro que buena parte de la experiencia del modelo obrero se desarrolló en los procesos fordistas, en los procesos de desarrollo de las industrias, y pues en buena medida la explicación de por qué el trabajador varón fue mucho del protagonista de estos trabajos, a pesar del papel creciente, del papel de las mujeres en el mundo del trabajo. Pero para nosotros en América Latina, el mundo del trabajo nos plantea una cantidad de retos muy importantes que tienen que ver con pensar no solamente en los procesos formales, en los procesos donde existe una relación laboral de un empleador y unos trabajadores y trabajadoras, sino que también implica hoy en día, y en ese sentido quiero no dejar de mencionar el escenario que el domingo próximo va a haber en Chile frente a la consulta para adoptar la nueva constitución, que estos debates en nuestra región nos plantean hoy en día la necesidad de pensar en el trabajo en su conjunto. Creo que el movimiento feminista ha hecho unos avances importantes en términos de reivindicar el trabajo de cuidado y la importancia de que se visibilicen diferentes formas de trabajo, y en ese sentido también el lugar que puede tener el trabajo en los sectores populares, en los barrios populares, en formas como la economía popular o la economía solidaria, y no solamente como las modalidades tradicionales del trabajo dependiente, que es el que la legislación normalmente ha reconocido. Entonces, esta es una oportunidad también para reflexionar un poco sobre ese lugar del trabajo en nuestras sociedades, pero también de la construcción del sujeto histórico que sigue teniendo vigencia para movilizar los proyectos de transformación de la sociedad que siguen siendo, estando al orden del día en nuestras sociedades latinoamericanas. Y en ese sentido, reivindicar la vigencia de la Alianza Obrero Popular Campesina y la posibilidad que tiene la lucha por el derecho a la salud de ser un punto de confluencia en esa construcción de identidad, y de cómo todos estos procesos, como el que nos plantea el motivo de la sesión de hoy, nos permiten articular procesos de fortalecimiento organizativo y de la acción transformadora
a partir del desarrollo de procesos que articulan formación, investigación y acción. Entonces, en ese sentido, pues también, y pues particularmente en ese punto, lo que ha significado el reconocer la diversidad de saberes, el hecho de que hoy en día podamos reivindicar los saberes ancestrales, pero también los saberes que parten de la experiencia que las personas construyen al ir por la vida y que en buena medida hacen parte de nuestras raíces. Ya aquí se ha hablado del modelo obrero italiano, pero también se ha mencionado, y dentro del el modelo obrero italiano, reconocemos mucho a Ivar Odone. Tuvimos la oportunidad aquí de recibir algunas de las entrevistas que hicieron nuestras colegas del Perú a Ivar Odone en algún momento, pero también el diálogo que ya ha sido mencionado por Patricio, por Lorán y por Mauricio, con otras dinámicas de lo que significa para nuestra región pensar en recuperar ese conocimiento y esa experiencia de las personas, de nuestros trabajadores y trabajadoras, pero también del resto de la población, en términos de lo que significa aprender a leer la realidad para escribir la historia, como nos lo señaló Paulo Freire, y plantear ética y políticamente la reivindicación de una investigación para la transformación, para la acción, como lo propuso Orlando Falsborda con su investigación Acción Participativa. Mauricio también mencionaba que para nosotros fue muy importante la llegada, por lo menos en el caso de Colombia, de estas experiencias del modelo obrero italiano a través de Giovanni Berlinguer. Giovanni Berlinguer tuvo una estrecha relación de colaboración con América Latina y a través de él conocimos los primeros documentos de formulación y planteamiento de la experiencia del modelo obrero, muy de la mano de lo que era la discusión de la reforma sanitaria en su conjunto, incluso en temas que también tienen que ver con el reconocimiento del territorio y los problemas integrales que tienen que los impactos de los procesos de producción, consumo y convivencia sobre los territorios. Pero fue hasta Cristina Laurel junto a Mariano Noriega en México, quienes nos aportaron también una sistematización crítica del modelo obrero italiano y la necesidad de trascender hacia unos elementos que se consideraban más de corte descriptivo, hacia un elemento de caracterización de la relación entre el proceso de producción y las estrategias de obtención de ganancia con respecto al perfil de desgaste de los trabajadores y trabajadoras. Y no queríamos dejar de mencionar aquí también la importancia que tuvo los escritos de Ángel Cárcova de España y la cooperación que el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud y comisiones obreras hicieron, por lo menos que involucró a Colombia. Sabemos que en el Cono Sur hubo otras presencias de cooperación sindical y en Brasil mismo que animaron otros procesos. Para nuestro caso, la presencia de los compañeros Solidaria de España, de comisiones obreras, fue una vía para incentivar este tipo de procesos. Bien, el punto de partida para nosotros ha sido, digamos que, recoger la experiencia y el lugar del trabajo en la sociedad es volver a pensar qué es el trabajo y el lugar que tiene, más aún con cosas como las que Lorán mencionó, de lo que puso de presente la reciente pandemia en el sentido de la vigencia del trabajo como elemento organizador de la vida social y de la construcción de identidades y de satisfacción de necesidades mediante la producción de bienes y servicios, como fue planteado por Marx. En ese sentido, tratar de superar la visión del trabajo visto como un riesgo para la salud.
y solamente una dimensión del trabajo como deterioro o de exposición a factores deteriorantes o dañinos para la salud. Y también reivindicar que el trabajo es constructor de los proyectos de vida de los trabajadores y trabajadoras, en esa medida el doble potencial del trabajo como afectación negativa para la salud y a su vez la necesidad de contar con buenas potencialidades para llevar a cabo la actividad productiva. En ese sentido, hay un cuestionamiento a esta relación de la salud con el trabajo que Asa Cristina sistematizó en varios de sus escritos, poniendo de presente qué es lo que se estudia, pero adicionalmente, quién es el sujeto que lleva a cabo estos estudios, la manera como se lleva a cabo la investigación de la relación entre salud y trabajo y para qué sirve esta investigación. Entonces, en este sentido, nos planteó este enfoque del modelo obrero italiano la necesidad de partir de ir más allá de la identificación de unos peligros para entender dónde se generan desde el análisis del proceso de trabajo y con los aportes de Asa Cristina del proceso de valorización del proceso de productivo como un todo. En esa medida cambia el objeto de estudio al tratar de sistematizar que frente a esa visión taylorista de la fragmentación del conocimiento de los procesos productivos, el modelo obrero plantea recuperar el conocimiento sobre el proceso productivo por parte de los propios trabajadores y trabajadoras a partir de la sistematización de la experiencia. Y entonces aquí surge la visión de dejar de ver al trabajador y la trabajadora como portador de elementos de protección individual para verlo como un sujeto activo en la posibilidad de sistematizar su experiencia sobre los problemas de salud relacionados con el trabajo. Y en consecuencia, la propuesta del modelo obrero, que centralmente fue la conformación de grupos de trabajadores que compartían similares condiciones de trabajo del grupo homogéneo, la sistematización a través de la discusión de y consignar los acuerdos de ese grupo homogéneo, la validación consensual y pues la orientación hacia que ese conocimiento sirviera para el desarrollo de la acción transformadora. Y nosotros pues recibimos esos diferentes aportes, como decía Mauricio, y hemos tenido diferentes experiencias, pero tratando de plantear 3 escalas de aproximación a esa relación salud con el trabajo, a una escala que tiene que ver con una dimensión del territorio en su conjunto y cómo se ve afectada la salud de los trabajadores y trabajadoras también como habitantes y como miembros de familias y comunidades que se ven afectadas por la orientación de procesos productivos extractivistas o que están de espaldas a la salud y el ambiente en el territorio, el reconocimiento del proceso productivo en su conjunto para identificar cómo se lleva a cabo el trabajo a partir de las materias primas, a través de el uso de maquinarias y equipos, el flujo del proceso productivo, para identificar dónde se originan los peligros y cuáles son los controles existentes y los necesarios. Pero también una tercera escala, retomando experiencias como la de los sindicatos ingleses y que también fueron divulgadas, de metodologías como el mapa del cuerpo, tratando de registrar lo que es la dimensión de cómo la historia ocupacional laboral de un trabajador o una trabajadora también se ve plasmado en la manera en que su cuerpo y su mente se ven afectados, y es recuperar también eso para hacer conciencia de que son experiencias no solamente individuales, sino también colectivas. Entonces, en esta triple dimensión, la idea es ejercicios que permitan desde la propia experiencia de los trabajadores y la sistematización de esa experiencia, abordar la relación con el territorio mediante técnicas que han sido desarrolladas en el campo social, como la cartografía social, el análisis del proceso de trabajo mediante la encuesta colectiva y las condiciones de profundizar en las condiciones de salud a través del mapa del cuerpo. En esa medida, digamos que
pues digamos, se pone de presente que los impactos a la salud no se dan solamente localmente en el centro de trabajo, sino que tienen que ver con la manera en que la propia forma de producción y consumo impacta al conjunto de la sociedad y que se ve plasmada en cómo se materializan los territorios. Los territorios plantean una cierta apropiación de la naturaleza por parte de los seres humanos, de los grupos humanos, que va a tener un impacto sobre la naturaleza que se revierte de nuevo hacia los seres humanos y que afecta las maneras de vida, los modos de vida de los seres humanos. En ese sentido, entonces, es poner de presente la manera de afectación de los procesos productivos sobre el territorio. Aquí, entonces, pasamos al análisis propiamente que nos ha aportado el modelo obrero de análisis del proceso productivo y su impacto en la salud, a través de profundizar y detenernos en los procesos de trabajo, los peligros, los daños de la encuesta original que tenía 4 grupos en el modelo obrero, desde los aportes de Asa Cristina Laurel y el Grupo de México. También se incluyó un 5º grupo, pero también la posibilidad de estudiar el desgaste obrero más allá únicamente de los efectos o los impactos visibles de los accidentes y enfermedades, para incorporar cómo se puede perder vida saludable potencial a través de las formas de insertarse en las actividades productivas. Pero pues digamos que tal vez lo más interesante de todo esto tiene que ver con la posibilidad de hacer un balance de cuáles pueden ser las estrategias colectivas para la defensa del derecho a la salud en el trabajo y llevarlas adelante mediante planes de acción para modificar, para transformar esa realidad de los procesos productivos y llevarlos a ser procesos que protejan la salud y el ambiente. Y está la dimensión. Jairo, perdón. Estamos casi en el tiempo, entonces tratemos de... Un par de minutos. Exacto, ¿Listo? perfecto, perfecto. La dimensión de plasmar la historia laboral en la propia huellas que deja el trabajo en el cuerpo. Todo esto entonces nos lleva a la posibilidad de sistematizar la experiencia y volver esto a acción colectiva a través de la identificación de los problemas que se generan tanto en el centro de trabajo como en el entorno laboral y que afectan la salud de las personas. Y pues llevarnos a que la acción colectiva incida en términos de modificar los perfiles de accidentalidad y enfermedad laboral, en fortalecer la participación de trabajadoras y trabajadores en los espacios paritarios, pero también poder trascender hacia una abogacía y una acción política que incida incluso en la legislación y las políticas públicas para modificar esta situación. Entonces, todo esto ¿a qué nos lleva? A que la experiencia de incorporar el modelo obrero para nosotros en Colombia ha tenido que ver con la importancia de construir un sujeto colectivo para la acción transformadora, partiendo de que si bien ha habido un debilitamiento histórico de los sindicatos y más en un contexto de guerra como el que ha vivido Colombia, en todo caso esto ha servido para resistir ante los embates y poder pensar en futuros distintos. Y pues en este sentido, ir más allá de lo que ha sido la experiencia en las empresas y poder trasladar este tipo de experiencias a todos los espacios donde se lleva a cabo la actividad productiva. En las zonas rurales, para pensar la salud campesina, como se está haciendo luego de los acuerdos de La Habana en Colombia, del proceso de paz con las FARC y el gobierno, que tiene un escenario nuevo para llevarse adelante, pero en el fondo para seguir alimentando la transición que es necesario hacer para tratar de salir de la actual crisis civilizatoria en la cual nos encontramos. Yo dejo por ahí para dar espacio, Patricio, al diálogo con nuestros colegas que están presentes y muchas gracias.
Jairo, muchísimas gracias y también a Mauricio por sus palabras, sus aportes. Yo espero que ahora podremos dejarle también más espacio para que puedan complementar, porque yo sé que están absolutamente llenos de estímulos, ¿no es cierto?, que nos ayudan. Yo confieso que estoy muy emocionado porque del modelo obrero italiano y de la investigación acción participativa, es un tema que me llama absolutamente la atención desde mis estudios universitarios, ¿no? Le encuentro una experiencia tan rica, tan profunda y que todavía tiene una capacidad de dialogar con el presente que es absolutamente algo que lo hace necesario, ¿no? Entonces yo comparto mucho un poco la visión de ambos, ¿no? De Laurent y de ustedes, de que aquí estamos hablando de algo que viene del pasado, que sin embargo habla todavía a nuestras necesidades, a un mundo distinto. ¿Pero por qué? ¿No? Porque igual, si hablamos de transformación, ¿no? El mensaje de fondo es que si hablamos de que hay que transformar, tenemos que apelar, ¿no? Invertir en el involucramiento, ¿no? De los mismos sujetos sociales. Y esto abre, obviamente, espacios gigantescos, ¿no? Por ejemplo, me encuentro muy interesante el razonamiento que ustedes hacen sobre el redescubrir qué pasa con el trabajo hoy, ¿no? Porque claramente el modelo obrero es algo que nace en un contexto absolutamente sesentero, europeo, fábrica fordista, Charlie Chaplin, cadena de montaje, pero sí su principio, ¿no? Este tema de la no delegación, de la subjetividad, ¿no? Que decían ustedes y también Laurent, nos permite cuestionar qué pasa con el trabajo hoy, qué es el trabajo hoy, ¿no? Y qué pasa con el trabajo y la salud, ¿no? Cómo el trabajo afecta, ¿no? A nuestra salud, impacta. Y todo el tema de cómo recuperar y vincularse con saberes distintos, ¿no? De los saberes oficiales o tradicionales o saberes expertos, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a delegar, ¿no? Nuestra salud a quien ha estudiado, quienes han estudiado, quien tiene el título, ¿no? Quienes saben, ¿no? de salud. Y pensamos que nosotros no sabemos nada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, cómo recuperar, ¿no? ese saber? Yo creo que hay un montón de estímulos acá que salen. Yo invito, por favor, los que quieran dejar sus preguntas, comentarios en el chat. Por favor, lo hagan y aprovechen de tener aquí, en esta instancia, a personajes de tan alta, ¿no? experiencia y compromiso también político, ¿no? Como Laurent, Jairo y Mauricio. Yo quiero un poco hacer circular alguna pregunta que han dado vuelta por el chat. Ponte tú, respecto de lo que yo estaba justamente diciendo ahora. Está María Jesús que pone un punto sobre la no delegación en salud, ¿no? ¿Cómo puede verse eso de la no delegación en la actualidad, ¿no? A propósito de la relación entre trabajador, académico, médico, prevencionista, un poco cuestionar este tipo hoy, ¿no? ¿Qué significaría hoy no delegar la salud? Y otra consulta es si ustedes saben si se implementó algo, el modelo obrero con trabajadores durante la pandemia. Eso son dos preguntas que les dejo. Por favor, quien quiera comenzar sus reflexiones, bienvenido. No sé si Mauricio, si quieres, comenta un poquito la experiencia que tuvimos en la pandemia con las trabajadoras domésticas y el ejercicio que se hizo con el intersindical de trabajo doméstico. Sí. Y yo después hago algún comentario sobre la no delegación y bueno, lo harán como quieras, cuando quieras intervenir es bienvenido. Y después Laura, perfecto. Okay. Bye Mauricio entonces. Bien, pero Jairo, te propongo invertir lo que me propones, porque quisiera hacer un comentario precisamente frente a la no delegación. Listo. Porque me parece que es una pregunta interesante. Creo que Laurent, pues en su presentación describe bien su interpretación. Y yo creo que sin duda ese es un principio totalmente vigente
hoy en día, que de hecho los movimientos sociales y populares en salud incluso lo han transformado en una frase que a mí me parece más contundente, que plantean que se debe tomar la salud en las propias manos. Yo interpreto, digamos, que la no delegación de salud y el tomar la salud en las propias manos significa que nosotros como individuos y como colectivos debemos actuar en varios planos, incluido el político, para que nuestra salud se potencie y se preserve. Mi interpretación, digamos, en el marco del modelo obrero italiano es que cuando pues se plantea la no delegación, implica que se reconoce que al estar delegada las decisiones de salud o el cuidado de salud en otras manos, eso no tiene la potencia ni la acción que se requiere para preservar y potenciar la vida. Es decir, que cuando un técnico, un profesional tiene esa responsabilidad, eh, digamos, no actúa en el mismo nivel o contundencia que podría actuar una propia persona, un propio trabajador o su colectivo en esa dirección. En este significado de tomar la salud en las propias manos, tiene una tesis que se liga con el proceso de desmedicalización de la vida, que también es importante, ¿cierto? Porque el aparato médico, el sistema médico hegemónico, también fue capturando parte de la misma protección de la salud o de las dinámicas de salud y protección de la propia gente y fenómenos que son naturales los fue medicalizando para incorporarlos en su desarrollo y quitando la autonomía a los propios individuos. Entonces, tomar la salud en las propias manos implica un retorno a la autonomía de los individuos sobre su propio cuerpo y su propia salud, pero con una claridad política en el sentido de que se actúa también organizadamente para demandar que los diversos actores responsables del cuidado y la protección actúen. En el caso del mundo del trabajo, para que los empresarios, los empleadores, pues actúen en la dirección que corresponde y para que el Estado también actúe en la dirección que corresponde. Sería una manera como yo complementaría o respondería a esa pregunta. Entonces, adelante, Jairo, con el otro elemento. Bueno, muy gracias, Mauricio. En el marco de la pandemia, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio con un intersindical del trabajo doméstico que se conformó en Colombia previo a la adopción del país del convenio 189 de la OIT, pero que a raíz de esa adopción ha venido en un diálogo, en una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo para hacer la implementación del propio convenio y pues garantizar, como en mucha de nuestra región, el número de mujeres vinculadas, especialmente mujeres, aunque hay algunos pocos hombres, a trabajo doméstico es muy alto y a la mayoría de ellas se les desconoce sus derechos y pues aquí hay una condición que podría ser una situación completamente opuesta al trabajo fordista, es decir, aquí las personas trabajan individualmente en casas de familia, en situaciones de entrar en el mundo privado de la familia, de los sectores medios y altos, y pues en esa medida, digamos, un ejercicio de reflexión, y más en el marco de la pandemia, pues era bastante difícil. Sin embargo, junto con una organización que trabaja con ellas y las acompaña, del Centro de Solidaridad Defense, y organizamos una serie de talleres mediados por tecnología, remotos, por videoconferencias. Y pues en un primer momento parecía que esto iba a tener dificultades de acuerdo a la brecha tecnológica que pudiera haber, pero lo cierto es que la mayor parte de la gente, incluso en los sectores populares hoy en día, tiene un teléfono móvil y no son
cualquier teléfono móviles, usualmente con posibilidades de vinculación por esa vía. Y entonces hicimos una adaptación de la encuesta colectiva para hacer un análisis del proceso de trabajo al interior del trabajo doméstico y tratar de entender qué era lo que estaba determinando los problemas de salud que ellas tenían. Por supuesto, pues que aquí aparece un escenario donde el tema de el acoso laboral y la salud mental es uno de los elementos más relevantes, a pesar de que puede haber otros problemas tradicionales, pero al llevar a cabo una reflexión sobre la organización del trabajo y cómo se dan las relaciones, pues emerge de una manera muy importante esto. Y pues yo creo que en la práctica ahí es donde se ve el tema de la no delegación, porque la actitud de las personas, de estas mujeres que llegaban a los talleres en un primer momento es: nos vamos a reunir con los expertos. Pero al plantear el modelo, ellas se dieron cuenta que ellas eran las que tenían el conocimiento y las que nos tenían que enseñar a nosotros para entender cómo era su trabajo. Claro, eso no quita que reconozcamos, como Gramsci lo planteó, el papel de los intelectuales orgánicos en términos de poner otro tipo de saber desde la academia, desde la universidad, al servicio de las trabajadoras, pero ellas se empoderaron de su conocimiento y eso les permitió darse cuenta que si querían mejorar sus condiciones de prevención, ellas mismas tenían que darse cuenta que sus experiencias sistematizadas eran la mejor herramienta de conocimiento. Y también empezar a plantear la posibilidad de cómo adaptar el convenio 189 y las propuestas de la OIT a ese tipo de contextos, para pensar en cómo sacar de la relación individualizada de trabajo a volverla también una expresión colectiva donde el grupo de trabajadoras pudiera tener el respaldo para reivindicar sus derechos y defenderlos plenamente. Entonces, en ese sentido, creo yo que aunque casi todo el tiempo se está pensando en la pandemia desde el punto de vista de la incorporación de la tecnología de la información y las comunicaciones, también es importante reivindicar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para la acción colectiva, para la construcción de conocimiento colectivo y para la respuesta a este tipo de problemas. No me quiero extender para darle oportunidad a Lorán y a otras personas que intervengan. Perfecto. Vai, Laurent. Gracias, Jaime. Bueno, había dos preguntas, ¿no? Una sobre la no delegación y la otra sobre la implementación de investigaciones basadas en el modelo obrero italiano en el tiempo de pandemia. Entonces, sobre la no delegación, yo creo que hay algo relativamente nuevo, seguramente en Europa, pero me parece también en otras partes del mundo, por ejemplo en América del Norte y en algunos países también de América Latina, que es el desarrollo masivo de un cierto tipo de prevención comercial. Es decir, bueno, en el caso de Europa está muy claro, nunca tuvimos tantos prevencionistas como ahora. El problema no es tener mucho más que antes, eso podría ser una buena noticia, pero el problema es que son prevencionistas que trabajan en organismos comerciales y que generalmente van a desarrollar respuestas muy limitadas, que no tocan la organización del trabajo, que no resuelven el problema, en la mayoría de los casos, digamos que permiten mitigar el daño, y entonces el problema del control que tienen los trabajadores sobre los nuevos prevencionistas es un problema muy serio. La única excepción son los médicos del trabajo que están, bueno, que a nivel de cantidad hay al revés, hay una crisis y hay siempre menos médicos del trabajo. Y yo creo que la explicación, bueno, hay una parte que puede ser también económica, pero que la explicación principal es que la patronal considera a los médicos del trabajo como demasiado independientes y prefiere prevencionistas, entre comillas, que son un poco, bueno, que hacen un poco de todo, pero que
nunca tocan la organización del trabajo. Eso lo hemos visto mucho, por ejemplo, ahora con los temas del estrés, de los riesgos psicosociales. Hay miles y miles de prevencionistas en las empresas que intervienen pues sin tomar en cuenta la posición de los trabajadores, sin relacionarse con los sindicatos, etc. Entonces hay realmente un problema, yo creo, muy actual y serio de control por parte de los trabajadores y sus organizaciones sobre este mercado inmenso de la prevención o mal llamada prevención. Sobre el modelo obrero y la pandemia, sí, hay casos interesantes. Claramente, nunca es algo explícito, no es que el sindicato del transporte o los madereros diga, aquí estamos implementando el modelo obrero italiano. Para muchos ni siquiera la expresión tiene un significado. Pero en la práctica sí. Por ejemplo, al principio de la epidemia, lo que sí estaba muy claro es que había una contaminación profesional muy importante concentrada en algunos sectores. Entonces, lógicamente, había que intentar explicar el porqué. Y el porqué podía ser mucho más complejo que únicamente el problema de la distancia física, que era el problema que al principio se planteaba siempre: distancia física, mascarilla, y si no se puede mantener la distancia física, la mascarilla. Y bueno, de los ejemplos, pero hay muchos, podría citar los mataderos. Es decir, los mataderos fueron un foco muy importante de la epidemia en Europa. En Alemania fue algo trágico, en Holanda también, pero también en Estados Unidos. Y entonces, para entender por qué los mataderos, había realmente que analizar todo el ciclo de producción. No era algo monofactorial, había varios factores que incidían. Un factor de empleo con la precarización, el factor del ruido, muy importante, porque con el ruido la gente tiene que hablar para evitar los accidentes, pero para hablar de manera clara en un ambiente donde hay mucho ruido, la gente se quitaba la mascarilla por necesidad. Entonces había una oposición entre la seguridad laboral, evitar los accidentes, y la salud laboral, evitar la contaminación por el COVID. Otro sector donde hubo también encuestas muy interesantes fue el sector de repartidores de comida. También fue un colectivo bastante golpeado por el COVID. Otro sector, sí, por supuesto las enfermeras. Y también eso ha sido muy interesante porque con un proceso de lucha permanente, el sector de trabajadoras en las residencias para ancianos. Es decir, allá tenemos un proceso de lucha que empieza antes del COVID, es decir, hay movilizaciones más que todo en Francia, ya por octubre, noviembre del año 19, es decir, antes de la aparición del COVID en Europa, pero lógicamente la situación de las residencias en los primeros meses del COVID fue algo realmente trágico, con decenas de miles de muertos en Europa, y eso ha replanteado realmente una visión, diría, crítica desde las mismas trabajadoras sobre condiciones, y son condiciones de empleo, son condiciones salariales, son condiciones relacionadas con la división del trabajo. Es decir, decían, aquí hay todas las condiciones para maltratar a los ancianos, no por voluntad de maltratarlos, pero porque la organización del trabajo nos obliga a no hacer el trabajo de manera responsable, éticamente responsable hacia los ancianos. Entonces, yo creo que esos son sectores realmente claves en los cuales elementos de la metodología del modelo obrero italiano se han podido aplicar y podrían aplicarse más, claro, en el futuro. Perfecto. Laurent, gracias. Muchas gracias a los tres. Están llegando muchísimos comentarios, muchos que felicitan a sus presentaciones. Yo también aprovecho de felicitarlos porque es siempre muy interesante escucharlos. Y están también surgiendo varias inquietudes y comentarios. Esperemos poder dar a todos un momento. A ver, desde Venezuela, Francisco González, ¿no? Colega de larga trayectoria en esto, cuenta, ¿no?, que en Venezuela, con la creación del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, INPSACEL, en 2002,
y con la reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente de Trabajo desde 2005, incorporamos los principios del modelo obrero en la legislación nacional, tomando la experiencia española de los delegados de prevención, lo que permitió que se creara un masivo movimiento nacional de lucha y defensa de la salud en el trabajo. Gracias por ese testimonio. Después hay otra pregunta. Yo una la dedicaría al Jairo, explícitamente porque llega para Jairo, porque viene de México, de Susana Martínez, ¿no? Dice, agradezco la presentación. Dice, tengo la sensación desde hace muchos años de que la implementación del modelo obrero requiere la conciencia de los trabajadores para asumir compromisos hacia el futuro sobre su salud. Sin embargo, cuando Jairo habla de la construcción de un sujeto colectivo, está dando cuenta de que el llegar a los trabajadores mediante su participación en acción, esto da paso a la adquisición de esa conciencia como sujetos colectivos. Es un poco una pregunta específica para Jairo. Y luego hay otras preguntas que se la resumo un poco acá, que tienen que ver un poco con, ahí vería un poco qué pueden decir Mauricio y Laurent a propósito, porque, bueno, Álvaro nos pregunta cómo los procesos de digitalización del trabajo y la abundancia de la gig economy dificulta estos procesos, ¿no? Algo ya dijo Laurent, mencionando que algo se hizo, ¿no? El tema de delivery, de plataformas digitales. Dice Álvaro, se ve muy difícil pensar un proceso así, como el modelo obrero, con repartidores de las aplicaciones, ¿no? O otra pregunta que llega desde México, que implicaría implementar creativamente el modelo obrero en condiciones de violencia estructural, como crimen organizado, balacera, asesinato, que es la realidad de muchos pueblos de América Latina, ¿no? Esta es la Universidad Autónoma de Querétaro que pregunta. Y última, dice, está Bruno, que pregunta cómo reflexionar sobre el tema de la cartografía social en el contexto extractivista imperante en América Latina, la subjetividad obrera, especialmente los aspectos psicosociales de la salud en el trabajo, ¿no? Entonces son como, estas últimas tres, son como el deseo de ver cómo puede el modelo obrero intersecar, ¿no? Interrelacionarse con esta problemática más contemporánea de extractivismo, de violencia estructural en América Latina y de gig economy. Por ahora dejo a ustedes un poco algunas reflexiones. Bueno, Patricio, muchas gracias a Susana por su pregunta y le mando un fuerte abrazo. Efectivamente, pues en todos estos procesos de educación popular y obrera, investigación y acción, está el tema de la conciencia y por eso me parece que traer a Paulo Freire resulta fundamental. Yo creo que el propio Paulo Freire se vio enfrentado a esas preguntas desde el planteamiento de su pedagogía del oprimido hasta sus cartas de Guinea-Bissau. Y siento que llegó a la conclusión que no es la concientización como un ejercicio simplemente de interacción pedagógica o educativa lo que genera esa construcción de identidad de clase y de conciencia para la acción colectiva. Más bien creo que a lo que llega Paulo Freire es ese debate de qué es la acción, la acción en la reivindicación de los derechos y en la defensa de los derechos, lo que construye a ese sujeto colectivo. Nosotros tuvimos un ejercicio que parte de las imágenes que tomé están de allí con trabajadores de la agroindustria, de la caña de azúcar, de la palma y del banano, en varias regiones del país, con un intersindical de la agroindustria de Fensuagro. Y pues, como en otros casos nos ha pasado, cuando llegan los compañeros y compañeras a los talleres, en un primer momento llegan muy desempoderados, ni siquiera empoderados con respecto a su propio sindicato. Y a través de darse cuenta que su voz es importante, que su experiencia es importante, ganan, digamos, un lugar destacado para activar procesos dentro de la organización sindical y hacia
la relación con los empresarios. En este caso de la agroindustria se cruzan, hay una intersección entre problemas de clase social, pero también problemas étnico-raciales, y la discriminación es muy fuerte. Y en ese sentido, entonces, uno puede decir que no es simplemente los procesos de educación los que conducen a la concientización, sino es la lucha la que conduce a la concientización. Entonces, habría que invertir la ecuación. La educación y la investigación y la comunicación al servicio del fortalecimiento organizativo para la acción. Y en esa dinámica es que sí se construye el sujeto colectivo. Lo que pasa es que a veces pensamos que las técnicas son las que en sí mismas nos resuelven los problemas, y eso no es así. Es mucho más complejo que eso. El modelo obrero italiano es una técnica que contribuye a desarrollar procesos de formación, investigación y acción, pero los contextos en los cuales se da el desarrollo de ese modelo o, digamos, la propia acción, si se da de parte de los propios trabajadores y trabajadoras, es el que va a permitir esa construcción de sujeto colectivo. No es un proceso voluntarista, sino es un proceso que se da en una realidad concreta y que en ese sentido, pues, requiere, pues, que sí haya la posibilidad de emplear los métodos más adecuados, pero se necesita mucho más que eso. Dejo por ahí. Gracias, Jairo. No sé si Mauricio o Laurent quieren decir algo respecto un poco de los desafíos, ¿no?, del modelo obrero frente a esta problemática. Bro, si quieres adelante y yo luego. Adelante. Laurent. Sí, había algo en la... Es decir, no es exactamente lo que ha desarrollado Jairo, pero en las preguntas había una sobre la gig economy. Y yo soy bastante optimista sobre el tema, porque hay muchas prácticas, por ejemplo, entre los repartidores, entre la gente que trabaja en muchos sectores donde pues no hay posibilidad de... Bueno, no hay posibilidad, hay poca posibilidad de hacer físicamente una asamblea. Hay muchos sectores donde se están haciendo encuestas, movilizaciones con redes sociales, y eso ha dado buenos resultados en el periodo del COVID. Entonces, yo creo que eso es más un problema de adaptarnos técnicamente a otras condiciones, pero diría que se siente la necesidad de esos nuevos colectivos de trabajo de forjar su identidad como colectivo de trabajo. Y en eso hay mucho interés, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la salud laboral, todo lo que tiene que ver con explicar el tipo de trabajo real que están haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, de este punto de vista, pues yo sería relativamente optimista que hay nuevas prácticas. En el caso de Amazon está muy claro, las coordinadoras de Amazon funcionan básicamente por redes sociales y eso funciona bien, es decir, basta organizar huelgas con las redes, con el apoyo técnico de redes sociales. Eso bueno, no lo veo como un problema. Luego, sobre otra pregunta que era sobre, bueno, en una sociedad donde hay mucho crimen organizado, balaceras, etcétera, pues eso entiendo que no es nada fácil, pero hasta con tantos crímenes, balaceras, etcétera, la gente sigue trabajando, sigue viendo también las consecuencias de su trabajo y bueno, yo creo que nuestra tarea es intentar, en la medida de lo posible, continuar una intervención sobre los lugares de trabajo, pues, sin ser ingenuo, es decir, si estamos en una situación de muy desesperada, que la gente tiene miedo de cualquier cosa, pues entiendo que los procesos de movilización van a ser mucho más complicados. Gracias, Laurent. Mauricio, ¿tú querías decir algo? Sí, un par de comentarios en relación a las preguntas, complementando lo que se dice.
Sin duda, y pues hoy tenemos un contexto del mundo del trabajo totalmente distinto al que se dio en el surgimiento del movimiento obrero italiano, y pues digamos que hay una exigencia a tenerlo en cuenta y ver cómo elementos del modelo obrero italiano se pueden implementar y adaptar. Pero lo que yo sí considero es que en términos de los principios del modelo obrero italiano sigue habiendo una plena vigencia, ¿cierto? Sobre los cuales actuamos en relación principalmente al reconocimiento de la experiencia y el saber de los trabajadores y las trabajadoras como fuente de conocimiento. Yo creo que ese principio sigue estando presente. El mismo principio de la no delegación, ¿cierto? Y sobre esa base de esos principios, aún en contextos de un mundo del trabajo tan fragmentado, tan satelizado, tan virtualizado, pues pueden seguir operando. Y allí entonces, frente a esa pregunta del trabajo digital, pues creo que hay formas de seguir asociándose, tal como lo expresa Loró, ¿cierto? Y sobre todo yo quiero resaltar un elemento que él ha dicho y que valdría la pena enfatizar, y son los elementos de la construcción identitaria que permite configurar sujeto colectivo. Y sin duda el tema de la salud es un elemento identitario. Cuando la gente se da cuenta que los problemas de salud no son particulares, no son individuales, sino que el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras que están sometidos a condiciones y organizaciones del trabajo similares sufren lo mismo, se constituye sin lugar a dudas en un elemento identitario colectivo que debe ser reconocido y tomado en cuenta para avanzar en procesos colectivos, bien sea, digamos, hoy en formas presenciales o virtuales, porque también tenemos que pensar de esa manera. Y frente al comentario de la cartografía social, que también es muy importante en el marco de los contextos extractivistas, como lo presentó Jairo en la experiencia colombiana, lo que nosotros hemos tratado de avanzar es en un planteamiento que es fundamental, ¿cierto? Que creo que desde Brasil han venido aportando mucho en ese sentido, y es articular las dinámicas de salud en el trabajo con las dinámicas de salud ambiental. Es decir, no entender que los procesos productivos afectan tanto la salud de los trabajadores como la salud de las comunidades es una fragmentación que hay que superar. Y entonces la cartografía social lo que permite es identificar comunidad de análisis, el territorio, y en ella ubicar los procesos productivos y de reproducción social, para poder identificar precisamente cómo los procesos productivos se enclavan en el territorio, influyen fuertemente en su dinámica de reproducción social y a la vez, digamos, tienen impacto sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras, pero también sobre la salud de las comunidades y sobre el ecosistema. Y en ese sentido, digamos, que la acción también, en una perspectiva de actualización del modelo obrero italiano, implica reconocer los impactos ambientales que generan los procesos productivos, los daños a la salud que pueden hacer sobre las comunidades, que permitiría desde una perspectiva política generar una alianza de acción política conjunta entre los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones sindicales y las comunidades y sus formas organizativas. Creo que ahí está la potencia de la metodología de la cartografía social sobre la base del concepto de territorio y su vínculo con los procesos productivos. Muchísimas gracias también a Laurent, Mauricio, por esta última consideraciones. Yo, en honor al tiempo, vamos cerrando. Yo pido disculpas a los que han puesto también otra pregunta, pero no será posible, digamos, porque aumentaría, digamos, la duración. Ojalá que podamos, eso sí, replicar estos momentos de reflexión, ¿no?, sobre esta materia. Ojalá que esto sea el comienzo de
un camino de reflexión sobre estos temas de más largo aliento, ojalá para el año 2023. Entonces me gustaría volver a involucrar a Laurent, a Mauricio, Jairo y todos los compañeros interesados en estos temas, ¿no? Entonces, reenvío hacia allá y pido disculpas, por ejemplo, a Camilo y a otros que tienen preguntas por ahí. Quiero cerrar con, eso sí, un par de comentarios que llegan, ¿no? A modo de término. Por un lado, está el compañero Pedro Euse, que nos dice que, en nuestra opinión, es necesario relacionar los procesos de prevención y defensa de la salud y seguridad en el trabajo con la concepción de la lucha de clases, ¿no? De esa manera podremos generar una verdadera conciencia transformadora entre trabajadores y trabajadoras. Y en último, un comentario de Miriam, ¿no? Que dice, el modelo obrero es una forma principal de trabajo también para los técnicos, ¿no? Habla desde los técnicos, la que podemos adecuar a los diferentes procesos en momento histórico, pero sin conciencia de los trabajadores y un estado protector, se hace difícil la búsqueda de soluciones. Entonces, comparte, ¿no? Que el proceso, como ya varios de ustedes han dicho, ¿no? Es lento, ¿no? Y esto, en este sentido, yo quiero cerrar aquí recordando algo que ha ido rondando durante esta sesión, de manera muy interesante. Claramente una metodología de este tipo implica una renovación de las organizaciones, de las identidades y de las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajar con trabajadores de casa domésticas, ¿no? O trabajo informal, claramente implica que las organizaciones de los trabajadores deben adaptarse a esta realidad y dejar antiguas, digamos, conformaciones, configuraciones, el desafío de organizar los trabajadores dentro de un contexto de gig economy, obviamente, responde también a eso, ¿no? ¿Cómo hacemos organización colectiva, cómo hacemos sindicato, en estos contextos absolutamente nuevos? Claramente las nuevas organizaciones no bastan, ¿no? No son suficientes. Esto es un poco a modo de cierre. Yo entonces, basta, dejo acá, recojo de nuevo felicitaciones para los 3 invitados por su palabra, que vienen de muchas partes, de Chile y de América Latina. Entonces yo saludo a todos y a todas, agradezco de nuevo a Laurent, Jairo y Mauricio, y ojalá podamos vernos en otras situaciones similares, ¿no? En otro seminario, en otro momento de reflexión. Entonces, hasta luego. Gracias, a todos. Chao, Laurent. Un abrazo, Laurent. Chao, Laurent. Chao, Jairo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Mua. Chao, Susana. Ahí están todos.